Bienvenidas y bienvenidos al segundo semestre, el semestre de primavera, esperamos que sea pronto de primavera, del año 2024. Siempre en tiempos como los actuales, tiempos complejos de crisis climática, vientos huracanados y lluvias como las que hemos vivido, el permanente estado de transformación o crisis sociales como las que hemos vivenciado en los últimos meses, migraciones y crisis institucionales de algunos países, siempre es un privilegio en esos tiempos de crisis en que nos hacemos preguntas complejas y esperamos que ustedes se las hagan también, por lo menos respecto a la ciudad de la arquitectura. Siempre es un privilegio, por lo tanto, empezar un semestre con todos acá presentes y con capacidad y con ganas de partir con mucho ánimo en sus respectivos talleres, más aún pensando en las entregas que se aproximarán hacia el final del año, en el cual terminan su periodo académico. Lo primero es darle una bienvenida a toda la escuela. Acá no están todos presentes, pero nos siguen en streaming, a los 1.200 estudiantes que están actualmente en la escuela y a los cerca de 200 profesores adjuntos, profesores de planta que dictan talleres y cursos y que esperamos que ustedes le saquen el jugo también a ese tipo de experiencia. Le damos la bienvenida también a los cerca de 100 estudiantes para el que acá, que ingresan en el segundo semestre de nuestra escuela al primer año, tanto aquellos que ingresan por primera vez a la universidad y que tendrán su experiencia de transformación desde la etapa colegial hacia una etapa mucho más rigurosa, pero también aquellos que han elegido a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica para cambiarse desde otras escuelas y ingresar por admisión especial. Les damos también a ellos la bienvenida. Y por supuesto les daremos la próxima semana la bienvenida a los que ingresan a Magíster cuando hagamos las charlas respectivas de inauguración. También los dejamos invitados, no solamente para las conferencias que vienen esta semana, sino para que al término de las conferencias de hoy día se puedan quedar a la inauguración de la Expo Talleres, que está en los túneles, que son, para los que siempre están ingresando, son estas dos salas largas debajo de la casona, del segundo piso de la casona, en el primer piso, que muestra toda la práctica de la escuela desde el primer año hasta sus últimos años y muestra una fotografía de alguna manera de lo que ha ocurrido en el primer semestre de 2024, que a pesar de todas las dificultades que cuesta cada semestre hacerlo, este año por lo menos siempre nos gustaría mostrar todos los trabajos de nuestros estudiantes, todos son de excelencia, pero en este caso la Escuela de Arquitectura es un año especial, se cumplen 130 años desde la existencia y cada 10 años celebramos como manda y como se requiere no solamente celebrar, cumplir tantos años como la primera, como una de las escuelas más antiguas de Chile y de Latinoamérica, sino también revisar el impacto que la escuela y sus exalumnos han tenido en 130 años de vida. Para eso vamos a tener una exposición hacia final de año con 130 obras de arquitectas y arquitectos de nuestra escuela que en 130 años han impactado la ciudad y han tenido impacto público, que esperamos que no solo visiten, sino que disfruten. Vamos a tener también la publicación de un libro. Varios profesores acá presentes están trabajando arduamente, un libro además no con el pasado ni con las obras hechas que han impactado y han hecho que los arquitectos y arquitectas de la Universidad Católica tengan impacto público, sino también con el futuro, con lo que estamos pensando en lo que pueden ser las próximas décadas o lo que los arquitectos y arquitectas de la historia de la escuela han pensado respecto a lo que viene en el futuro. Y eso se refleja fundamentalmente no solo en los trabajos de año a año, sino en las tesis y proyectos de título de la escuela. Para eso a final de año también vamos a lanzar un libro que espero que también disfruten, con 130 proyectos de título y tesis que se han hecho desde la existencia de la escuela, que muestran cómo permanentemente hemos estado buscando respuestas a lo que viene y no solamente al pasado o a aplicar recetas, que es un poco lo que van a hacer ustedes en los talleres que se inician este semestre. No solamente adquirir conocimientos, competencias o habilidades, sino que al mismo tiempo tener la capacidad personal de poder con sus propias ideas proyectar ese futuro que los profesores les van a poner sobre la mesa. También los vamos a invitar a los estudiantes, esperemos que algunos estudiantes más jóvenes participen a un concurso que vamos a lanzar que vamos a subir el día viernes, un concurso de arquitectura de estudiantes con profesores, pero esperamos que participen los estudiantes para diseñar una instalación y una nueva, no vamos a llamar cubierta, pero una nueva instalación que le dé un mayor nivel de prestancia y magnificencia a nuestro patio de madera,
que esperamos que también sea un momento para repensar cómo ocupamos los espacios públicos que después de la pandemia se convirtieron en algo tan vital para recuperar la vida en la escuela. Los dejamos también invitados a las próximas conferencias inaugurales del semestre, a la conferencia que se dará el día de mañana a las 18 horas en el salón, en el auditorio Fernando Castillo Velasco, en el cuarto piso, que dará el profesor Daniel Talesnik, que tratará sobre una conversación, sobre otras conversaciones acerca de su libro sobre Kenneth Frampton, que inaugura los talleres de investigación, pero la investigación en la escuela, componente fundamental también de lo que hacemos en Arquitectos y Arquitectos. Y la conferencia el día miércoles a las 14:30 horas, también en el auditorio Fernando Castillo Velasco, de nuestra profesora invitada, la profesora Selma Laya, de la Universidad de Penn State de Estados Unidos, que estará un año siendo docencia con nosotros y que dictará una conferencia sobre las obras de su oficina de Factory Works, que se llama Fuera de Juego, a la cual también invitamos a ustedes a participar, aunque esté más focalizada en los últimos semestres. Sin más preámbulos, damos la partida y dejo al profesor Osvaldo Moreno para dar inicio al semestre, y un aplauso y bienvenido a todos al segundo semestre de 2024. Muchas gracias, Eduardo. Hola a todos y todos, buenas tardes. Estamos muy contentos de iniciar este semestre. Pareciera ayer, literalmente creo, que terminamos el primer semestre y empezamos ya el segundo. Esta instancia es importante, es una sesión que reúne a los talleres de formación, que constituyen, podríamos decir, uno de los núcleos más importantes de formación de nuestra escuela, y en la cual esperamos ustedes puedan conocer no solamente la oferta particular del taller que este semestre van a cursar, sino que también puedan tener un panorama acerca de las distintas temáticas, los casos y las metodologías de proyecto que están abordándose también en los otros talleres. Por lo tanto, las invitamos a que esta sesión sea no solamente informativa del ámbito específico que ustedes van a cursar, sino que también puedan empaparse de ese espíritu que reúne a los 8 talleres de formación que vamos a presentar hoy día. Así que desde ya les agradezco también a los equipos docentes que están presentes hoy, que han venido preparando esta oferta, el compromiso también que han ido adquiriendo para poder organizar las distintas actividades que vamos a tener y que ya anticipaba Eduardo también, en el marco de la celebración de estos 130 años de la escuela. Vamos a empezar entonces con la primera presentación. Para eso vamos a invitar al profesor Rodrigo Pérez de Arce, quien nos va a compartir la propuesta para el taller 1, ¿cierto? Y nos va a presentar también al equipo docente que lo va a acompañar. Le damos un aplauso a Rodrigo. Hola, buenas tardes. Voy a ser bien sucinto en la presentación de taller 1. Lo llamamos la caja de herramientas, y voy a explicar por qué. Y este taller es como el umbral de la escuela, es el lugar que, digamos, nos opera una cierta transformación en los alumnos que entran entre un perfil de educación media a un perfil universitario. Es un taller con un contingente de profesores más o menos grande. Del equipo docente estamos Jimena García Huidobro, Sebastián Bianchi, Paulina Fernández, Robert Newcomb y Tomás Villalón. Como ayudantes, Magdalena Bustamante, Alonso Maldonado, Valentina Rendich, Ignacio Valenzuela, Yerka Jensen, Gabriela Castillo. Y funcionamos en conjunto con el curso de representación, cuyos profesores son Diego Fredes y Cristóbal Montalbetti, y ayudantes Melanie Campodónico, Catalina Grant, Sofía Ivanovich, Diego Ortiz y Francisca Rifo. El taller tiene una condición como masiva, somos hartos profesores, hartos ayudantes, hartos alumnos y alumnas, y eso nos permite hacer cosas que en talleres más chicos a veces no se pueden hacer. Por herramientas entendemos tanto el traspaso de saberes, oficios, técnicos acumulados en la larga historia de la disciplina de la arquitectura, muchos de ellos muy antiguos, como también
el desarrollo de habilidades intelectuales y creativas, habilidades que están más bien alojadas como en la mente, que se van afinando en el curso de las tareas que se emprenden en el taller. Por ejemplo, saber mirar, saber observar, saber recoger lo que se observa, son cosas que se inculcan en taller 1 y se inculcan a partir de experiencias concretas. El taller tendemos a definirlo en base a verbos, que son tareas, emprendimientos, que se corresponden con distintas maneras de iniciarse en el oficio. El trazado tendría que ver con cómo plasmar sobre un suelo la planta de una edificación determinada, a escala real. Siempre decimos que la única instancia en que el dibujo se realiza a escala real. El dibujo en arquitectura normalmente se realiza a escala más limitada para poder abarcarlo en un tablero o una pantalla. Las imágenes que vamos a ver son imágenes del taller que acabamos de terminar el semestre pasado. Trabajamos en Cerrillo, diseñamos trazados de distintas obras de arquitectura, y esta es una tarea que tiene un elemento como, digamos, fuerte, en el sentido que es la primera cosa que hacen los estudiantes que entran a la escuela de arquitectura, desarrollo real, construyendo esta especie de ciudadela de trazados que en el caso del semestre pasado la desarrollamos en Cerrillos. Una tarea entonces que nos mete de lleno, antes de incluso preguntarnos de qué trata la arquitectura, nos mete de lleno en trabajar con obras de arquitectura, en articular equipos de trabajo colectivos y en poder resolver una cantidad de problemas que presentan el desafío del trazado. El levantamiento es una segunda etapa que ya no consiste en transcribir desde la escala del dibujo a la escala real, sino más bien de recoger desde la realidad hacia el dibujo las características de un cierto objeto, un cierto estado de situación o un cierto ambiente. Tendríamos que decir que taller 1 es un taller que introduce a la arquitectura, y por arquitectura entendemos el paisaje, la ciudad y el proyecto de arquitectura. Es un taller que debiera dar, digamos, un panorama amplio de estos tres aspectos. Dibujos como estos, por ejemplo, realizados en terreno, formarían parte del levantamiento, pero también dibujos que exigen una proficiencia técnica y una comprensión más abstracta del lugar como estos, en donde prestamos igual atención a las edificaciones y a los cultivos. Se trata entonces de transcribir con fidelidad cosas que existen, distintas realidades, usualmente compiladas desde lugares de Santiago. La fotografía es una de las herramientas que utilizamos, el cine a veces lo utilizamos también, y mucho dibujo. La fabricación, por fabricación en realidad estoy englobando tanto la construcción de cosas físicas con las manos, como también la construcción de proyectos. O sea, diríamos que esta etapa, tal cual la voy a mostrar, es fabricación y proyectación. Aquí entramos a inventar cosas que no existen en el mundo. El proyecto esencialmente es algo que no existe, es como una promesa a futuro. Es pura invención, pero es una invención que está en contacto, en diálogo con las realidades de su entorno. Estimulamos el trabajo en croquera, introducimos algunas técnicas de construcción de maquetas, de dibujo, de representación. El curso de representación está constantemente estimulando el descubrimiento de este territorio de la representación, y trabajamos en general en trabajos de índole más colectiva hacia el comienzo y trabajos de índole individual hacia el final.
El semestre se cierra con una fabricación a escala 1:1, así como comenzamos con trazado 1:1, terminamos también con la instalación en el espacio físico real del producto del trabajo del taller en el semestre. Cada semestre se diseña una instalación distinta, el diseño está de parte del equipo de ayudantes del taller y tomamos distintos recintos de la escuela para mostrar lo realizado durante el semestre. Cerramos también con la celebración, esto es importante, el cierre, la exposición del trabajo del semestre es en sí una celebración y va acompañada de una celebración de este tipo, de orden más gastronómico, ¿no? Que se hace a veces clandestinamente cuando no nos permite la administración del campus. Y nos vamos a reunir hoy, alumnos y alumnas de taller 1, por favor, después de la inauguración de la exposición de talleres, a la hora que sea en el refectorio de la escuela, Patio de los Naranjos, costado izquierdo de acá. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Queremos también recordar, antes de presentar al siguiente profesor, que a las 5:30, una vez que terminemos las presentaciones de los talleres, vamos a contar con la conferencia magistral del profesor Rodrigo Pérez de Arce para este inicio de los talleres de este semestre, ¿bien? Para que todos podamos también participar de esa actividad. Ahora sí, damos la bienvenida al profesor Philippe Blanc. Lo recibimos también con un aplauso. Al nivel del equipo de centro también del mismo país. Gracias. 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 Bienvenido, bienvenida. El taller que vamos a emprender este semestre tiene que ver con la invención de un interior, como lo hemos llamado, es decir, preocuparse de la arquitectura desde adentro hacia afuera. Me acuerdo una pregunta muy buena que me hicieron una vez, alguien que no era arquitecto, digamos, pero que todavía no sabría contestar, que era si nosotros pensamos la arquitectura de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y ahí quedé, ahí llegué. Son las dos, obviamente, pero no es tan fácil, digamos. Entonces, este semestre nos vamos a preocupar de la arquitectura como una especie de globo que se infla desde el interior. Lo llamamos también la tesis del arquitecto recolector, en el sentido que los arquitectos vamos recolectando cosas, las vamos guardando, clasificando, ordenando, categorizando, etc. Y esa es una operación que queremos que sea parte de la médula de taller. Nuestro equipo está compuesto por Catalina Alberti, quien les habla, Alejandra Bosch, Rocío Marín, Magdalena Vergara, y nuestros ayudantes Ignacio Bustamante, Rafaela Cantín, Martín Macay, Sofía Martínez, Matilde Rodríguez y Rosario Valenzuela. El taller va a estar dividido en 3 unidades en realidad, más una cuarta de síntesis. Cada unidad tiene una entrada que tiene que ver con la materia, ¿no es cierto?, con la construcción y con sistemas de materiales, como los pliegues, las tramas, las masas, más que como un material en sí, como una manera de operar en la arquitectura. Y el último lo hemos llamado recorrido, pero la idea es una última unidad de síntesis en la cual reflexionamos y miramos para atrás lo que hicimos durante el semestre, de manera que el examen no sea el minuto en que uno ve todo el trabajo, sino que tener un cierto tiempo para recorrer el semestre, lo que se ha hecho, reflexionar al respecto.
y tener como una cierta tiempo, digamos, antes de enfrentar a la comisión que esta vez es la primera vez que lo enfrenta. Vamos a estar trabajando en un lugar específico esta vez, que es el humedal de Batuco, el cual iremos a visitar, y lo entendemos como un lugar de cierta fragilidad y por lo tanto que requiere, al igual que cualquier otro lugar, pero más, un cierto cuidado en cómo nos instalamos, cómo proponemos volúmenes o proyectos en ese lugar. El taller consta de 7 proyectos que son requisitos para llegar al examen. Un aspecto importante del taller, similar a lo que hicimos el semestre pasado, ¿no es cierto?, tiene que ver con cierta cultura visual, que lo vamos a explicar con más detalle durante el taller, ¿no es cierto?, pero con ciertas herramientas de observación, en este caso las cámaras oscuras, o también existen las cámaras luces, hay una serie de instrumentos, pero que permiten otros tipos de representación, como las cámaras de placa, que tienen 2 estándares, uno delantero y uno trasero, y al poder moverse cambia la óptica y eso permite representaciones no perspectivas de la arquitectura. Ya no estamos en el Renacimiento, digamos, entonces hay ciertas maneras y culturas, maneras de ver, digamos, que nos interesa inculcar como parte de representación. Un ejemplo es este grabado japonés, ¿no es cierto?, en el cual hay unas líneas oblicuas, en realidad, para ser exacto. No hay una perspectiva, las cosas no se achican a la distancia, ¿no es cierto? Sin embargo, uno ve un primer plano, un plano intermedio, ve la sombra de algo que hay detrás, entonces hay una manera de construir la profundidad que no es a partir de la perspectiva. Las cámaras oscuras como un primer elemento, como estas carpas que se usaban para ir a representar el paisaje, a copiarlo, ¿no es cierto? Y distintos tipos de cámaras que se crearon. Las cámaras nos vienen acompañando desde antes del 1400, que se utilizaban, ¿no es cierto?, como métodos de representación. Ahí está un ejercicio que hicimos en el taller con una cámara de placa, ¿no es cierto?, explicando cómo siguen siendo iguales, sean digitales o no, las cámaras siguen siendo unos recintos, por muy miniatura que sean, es un recinto por donde se reproduce una imagen que está fuera, ¿no? El principio sigue siendo el mismo y ahí está un estudiante con su cámara que fabricamos en el taller. Nos interesa también estas primeras representaciones cuando aparece la fotografía, que tienen que ver con el pictorialismo, ¿no es cierto?, con fotos que parecen más cuadros y que están intervenidas, por lo tanto, con los distintos tipos de papel, tratando de comunicar una cierta atmósfera. Y vamos a ver, igual que el semestre pasado, uno de los procesos más simples, y el primero en realidad, después del daguerrotipo, que es sumamente complicado porque se hace en acero, digamos, en placa metálica, pero que es el cianotipo, que es con ferricianuro de potasio, y que es el primer libro que se publica, que es de la Anna Atkins, la primera fotógrafa que publica un libro de fotografía, y que es esta recolección de algas y plantas, ¿no es cierto?, de Inglaterra. Y por lo tanto, el primer libro que existe de fotografía está hecho con cianotipo, y esa es la misma técnica que nosotros vimos en el taller. Originalmente se llama heliografía porque está hecho con la luz del sol, y ahí se ve una maqueta como está proyectando la sombra, ¿no es cierto?, en un papel con ferricianuro, y por lo tanto después quedan estas imágenes que son de nuestros estudiantes del semestre pasado, y vamos a insistir con eso. Otro de los aspectos que nos interesa tiene que ver con esta manera en que yo me puedo llevar algo de un cierto lugar para reproducirlo en otro, no solamente como un aspecto teórico. En este caso vemos las expediciones que se hacen a Kenya, me parece que es esta, ¿sí? Para reproducir ese paisaje luego en los dioramas del Museo de Historia Natural de Nueva York. Y por lo tanto iban escultores, iban pintores, ¿no es cierto?, fotógrafos, que iban a tratar de sacar toda la información de manera después de reproducirla. Vemos acá cómo después se reproducen esos paisajes en un interior, ¿no es cierto?, todo es una gran maqueta, digamos, un diorama, en el cual queda un momento, tal como decían en la época, un momento congelado que permite observarlo con detención y cuidado, muy parecido a lo que hace una fotografía, nada más que en este caso es tridimensional.
o este caso, ¿no? El diorama del oso de Alaska, en el cual se reproduce una cierta escena y por lo tanto lo que recolectan es el tipo de vegetación, el color exacto, el clima, las rocas, la constitución del suelo, una serie de elementos que permiten después reproducirlo como estas ventanas, ¿no? Hacia la naturaleza, estas ventanas que nos permiten ver, nada más que en este caso es una vista congelada y que obviamente tiene que ver con las primeras cámaras oscuras, que es el invento que se hizo para traer esa información, ¿no? Primero en dibujo y después en fotografía. Vemos con los ojos educados por el arte, entendemos el mundo de acuerdo a lo que hemos visto como desde el mundo del arte. Nos interesa en este caso, que tiene bastante que ver con los dioramas, ¿no es cierto? Este es un fotógrafo contemporáneo, se llama Gregory Crewdson, y lo que hace Crewdson es estas imágenes, en este caso se llama madre e hija, que tienen algo raro siempre, ¿no es cierto? Tienen una cosa un poco extraña, sobre todo en términos de iluminación. Cuando uno empieza a ver, la luz no es una luz natural. Dream House, ¿no es cierto? Una serie de fotos, son súper interesantes, pero quería mostrarles también el artificio. Todo esto, si se fijan en las luces, los colores, etcétera, está hecho así, es una gran escenografía, digamos. Yo iba construyendo estas imágenes que tienen algo de onírico, un poco a la manera de los dioramas, ¿no es cierto? Que está en la misma tradición. Andrew Wyatt también nos interesa desde el mundo del arte, este pintor que tiene un carácter, por así decirlo, un tipo de pintura que nos recuerda también a, se me acaba de olvidar, Hopper, nada más que en estos paisajes naturales, ¿no es cierto? Y nos interesa particularmente igual que una serie de otras pinturas que hablan de esta relación entre interior y exterior, este punto, la puerta, el vano, el momento en el cual es lo que aparece del exterior, ese simple peldaño que permite tomar el sol al final del día, ¿no es cierto? Eso se llama viento del mar, ¿no es cierto? Y se ve como esta atmósfera interior relacionada con un cierto paisaje exterior y también cómo se ve desde afuera hacia adentro, ¿no es cierto? En este famoso cuadro Christina's World, que es la misma que está sentada en la ventana. Después les contaremos la historia del cuadro de Cristina, particularmente, que es súper interesante. Y hablando de las ventanas, ¿no es cierto? Nos interesa un poco cómo vamos a estudiar a Le Corbusier, ¿no es cierto? Y su manera de entender las ventanas, a diferencia de lo que habla Colomina, ¿no es cierto?, de Adolf Loos, que dice que el hombre inteligente mira hacia adentro de la casa, en cambio Le Corbusier mira hacia el exterior, al paisaje. Hay una manera de colocarse en el paisaje, en cambio Adolf Loos siempre tenía, ¿no es cierto?, el sillón y las ventanas detrás, la ventana iluminada, pero no una ventana para ver. Entonces hay una cierta diferencia y vemos esta ventana panorámica un poco acá en la Villa Lagos, pero también estas maneras de parcializar o de mostrar ciertos aspectos del exterior, ¿no? Como un encuadre, literalmente, ¿no es cierto?, que permite mostrar ciertos elementos del exterior y no todo como la gran ventana panorámica que plantea para arriba. Estas porciones del el famoso ventanal de Senaki, ¿no es cierto?, que es músico, que trabaja con Le Corbusier, o estos pasillos, ¿no es cierto?, de las celdas, ¿no? Como uno puede ir categorizando los espacios con qué proporción de exterior es el que contienen, digamos. Entonces uno puede empezar a hablar de espacios que contienen más exterior y otros que contienen mucho menos. Y bueno, esta especie de logia, este recinto exterior abierto, ¿no?, que permite asomarse al paisaje, en este caso en las celdas de la Tourette. Pero también, y con esto termino, ¿no es cierto?, pero me interesa como dejar planteado eso, esta manera de entender la vista, ¿no?, en la Unidad Habitacional de Marsella, y el diseño específico de este lugar, que es este exterior muy pequeño. Se ve esa viga, ¿no es cierto?, que está ahí debajo, entre afuera y adentro, en esta especie de terraza, que tiene donde está el número 7, ¿no es cierto?, es un peldaño con un borde de madera, y el 7 específicamente es uno que se dobla, es un peldañito que
cuando está la ventana cerrada se puede doblar, cuando está abierta se desdoble, se transforma en una banca, y el 8 es un radiador, por lo tanto está calentito. Ahí se ve esa pequeña diferencia de nivel, ¿no es cierto? Y la planta, y cómo ese número 6 es un borde de la puerta, pero que permite apoyar el codo. Y ahí vemos realmente cómo se transforma en una sala, solo ese pequeño detalle que está entre adentro y afuera, ¿no? Ahí está. Es un detalle mínimo que viene de una viga, una cuestión muy sencilla, pero que de alguna manera transforma ese interior, ese lugar y esa pequeña logia en un recinto, ¿no? Que está entre adentro y afuera, que es lo que nos interesa a estos lugares con esa cierta ambigüedad. Esas son las secciones, no se ve nada, pero cada ayudante tiene como mucho. Son 5 secciones y nos vemos mañana a las 9 en la capilla. Gracias. Muy bien, le agradecemos que ayer se retire el absoluto silencio para poder continuar con las presentaciones y no interrumpir el resto de la sesión. Vamos a dar entonces ahora la bienvenida. Les pido un gran aplauso al profesor José Romero que nos acompaña acá. Va a presentar el taller 3 en el grupo docente terrorista. ¿Sabes si hay clase? ¿No? O sea, no viste clase. Yo no tuve. He tenido PR. No me han dado nada. Es de lo peor. Sí. He tenido PR no tuve. Voy a cachar. Ya. Por favor, les pido por favor que no se vayan, hay que ver las presentaciones completas, ¿no? Si no, no pueden estar así. Por favor, tomen asiento y seguimos acá dentro del auditorio. Váyanse, por favor. Bueno, nosotros somos una de las secciones del taller 3, que la hacemos con Enrique del Río, con Josefina Herman, José Ignacio Valdivieso, que se nos incorpora a este semestre, como profesor invitado, y yo, Tomás Romero, junto al profesor Alfonso Humada, de representación. Silencio, por favor. Se pueden ir, la libertad es libre, pero sigamos acá, por favor. A nosotros se nos encarga, como taller, la vivienda. En la vivienda tiene lugar una complejidad e intensidad de múltiples actos. En una vivienda se come, se duerme, se celebra y se guarda silencio o retiro, ya sea en distintos momentos o en simultáneo. Por tanto, la vivienda no puede evadir su complejidad, ya que ésta busca darle cabida y coexistencia a dos momentos fundamentales del hombre: el ser para sí mismo, que sería la intimidad, y el ser para los demás, que es la vida en común. Mediante recintos genéricos, dormitorios, estar, cocina, baños, etc., la vivienda debe ordenar y disponer el despliegue de una vida específica, en suma, la vida de una familia u otro grupo, con sus requerimientos, aspiraciones, en un lugar determinado. De esta perspectiva, el problema arquitectónico, y es lo que tenemos entre manos en el taller, ¿cierto? El problema arquitectónico de la vivienda
sería cada vez darle un orden nuevo a la manera de disponer estos recintos genéricos. No se trataría entonces solamente de que las cosas y las personas quepan en una determinada superficie. Eso sería un problema de solo distribución. Se trata, por el contrario, de que junto a una adecuada cabida de las cosas se inaugure la dimensión no genérica de la vivienda, aquella donde las personas quedan suspendidas en la especificidad de sus actos cotidianos y donde se reconocen parte de un mismo tamaño. Esta dimensión, en donde las cosas caben y los actos se despliegan, es a lo que llamamos medida arquitectónica. La medida propia del arquitecto es la medida del espacio, es la medida de la vida desplegada. Junto con aprender a medir las cosas concretas en el taller, debemos aprender a medir la magnitud y cualidad de los actos que comparecen en las obras. Este aprendizaje requiere, por un lado, de rigor, para saber precisar y acotar la realidad, y por otro, de creatividad, para soltar y elevar la realidad misma. La manera de juntar estos dos momentos, el del rigor y la creatividad, y por consecuencia la posibilidad de proponer una forma nueva que acoja una vida específica, será mediante la observación de la vida directa. Decir y proponer algo sobre la realidad supone tener un punto de vista y de partida propios, y esto requiere correr un riesgo, algo que en el taller vamos a hacer hincapié. No es posible avanzar sin arriesgar eso que se observa, sin poner a prueba esa idea que se tiene entre manos. No hay lugar para la arquitectura si ésta no ha sufrido la fricción de la realidad, la fricción de lo posible. El valor de la arquitectura, su belleza, estaría en parte en cómo ésta ha logrado resistir y adaptarse para cuidar ese punto de vista original, como dijimos anteriormente, donde las personas quedan suspendidas, aunque sea por un momento, en sus actos cotidianos, pero esta vez de vuelta cayendo en la realidad. Y como taller, esto que estamos conversando, ¿cierto?, lo vamos a trasladar y vamos a trabajar en Sanjata. Vamos a realizar un conjunto de vivienda en Sanjata. ¿En qué parte? No es que vayamos a demoler ninguna torre, sino que vamos a trabajar con todos los entremedios de la manzana. Pensándolo de dos perspectivas. Primero, como una idea de reparación, en el sentido de un suelo que quedó ahí entre medio, lleno de panderete y medianero y que nadie habita de alguna manera. Y también de reparación o de reparar, ¿cierto?, en eso mismo, en el cierto de tener el momento de pararse ahí y decir, bueno, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué cosas de valor podemos plantear como arquitectos? Un segundo momento, ¿cierto? Entonces, y esta reparación sería para nosotros en el taller plantear un suelo común de toda esta interior de manzana, en que podamos regalarle a este pedazo de ciudad un parque, un jardín, donde por un lado la gente que trabaja ahí pueda estar, pueda tomar, comer, pueda almorzar, ¿cierto?, pueda pasear, pueda descansar del almuerzo, y también donde los futuros habitantes de estos conjuntos de vivienda puedan pasear, puedan los niños jugar, etc. De alguna manera hacer coexistir dos momentos importantes. Pensando también que de Sanjata tiene esa cosa que se van los oficinistas y se muere la manzana, ¿cierto? Entonces la vivienda también y este nuevo suelo sería una excusa para mantenerlo con vida. Y en ese sentido entraría la vivienda, ¿cierto? Como así como la manera proyecto Morgan Libre y Renzopiano, ¿cierto? Un proyecto que justamente se vale de esas preexistencias para encontrar su lugar en este entremedio, ya sea al favor de los jóvenes, ¿cierto?, o, no sé, ocupando el subsuelo a una cierta altura. Pero se trata justamente, esto a propósito también para aproblemar a los alumnos, en el sentido de que es complejo estar metido ahí, ¿cierto?, y va a requerir de un cierto invento espacial, de un cierto ingenio, hacer una vivienda con toda la complejidad de la vida cotidiana, de la privacidad, ¿cierto?, de la intimidad, pueda tener lugar dentro de una manzana que quizás hoy día tiene otras leyes. Ese sería como el cruce y el objetivo del taller. Nos juntamos los miércoles y jueves a las 3 de la tarde y vamos a partir con la primera sesión este jueves.
Vamos entonces ahora a la bienvenida al profesor Juan Strabuki, quien va a presentar el nombre del otro equipo de taller 3. Muchas gracias. Represento a un equipo mayor compuesto por Patricio Huidobro, Paula Martínez, el que habla, y como el resto de los 3 primeros semestres del taller, está en conjunto y en diálogo con representación, donde está Alfonso Ahumada, Simón Pucá, y nos apoya a ambos equipos Pablo Concha y Nicolás Díaz. El taller, yo diría en los últimos 4 semestres, han sido reiteraciones sobre temas, simplemente cambiando el orden entre ellos. Y este semestre le hemos llamado Cuadrando la Cuadra, que básicamente tiene que ver con una cierta reinterpretación del primer plano regulador de Santiago, de Brunner, en 1939, donde le interesaba reactivar el interior de la manzana, subdividiéndola. Y al mismo tiempo hay un proyecto de los años 70 del PIAP, que era con respecto al centro de Santiago, que tenía un enfoque parecido. Entonces, por un lado, en lugares concretos, sin embargo, la acción, por razones metodológicas que tiene el taller, es más abstracta. Se llama Piezas Residenciales en un Habitat Metropolitano porque efectivamente vamos a estar en el centro de una metrópolis de Santiago de 6 millones de habitantes y por lo tanto el tema del suelo y llegar al cielo, a un techo jardín o una terraza o un azotea brillante, como lo llamamos nosotros, es parte de esta recuperación de la dimensión de la ciudad. Piezas residenciales, lo vamos a ver más adelante, pues básicamente porque nuestra metodología en uno de sus pies es la palabra que en parte estas imágenes lo encarnan entre casa y terraza, que son los temas que titularon el taller el semestre pasado. Por otro lado, el tema que va a cruzar las 3 escalas que vamos a trabajar es la luz en relación a la habitabilidad. En ese sentido, queremos trabajar la luz cotidiana, más bien doméstica, si bien digamos, está visto digamos, en la escala de la manzana, del edificio y de la casa. El caso y el contexto, como dijimos, son las manzanas del centro de Santiago Oriente, donde se les va a imponer una cierta grilla que tiene una cierta dimensión, que ayuda a entender digamos, la escala de la manzana. Por otro lado, entenderlo como una trama, estamos recuperando ciertos temas del taller anterior, de Filipe del semestre anterior, y por otro lado, esta posibilidad efectivamente de construir espacio doméstico al interior de una ciudad que es metropolitana. Las calles efectivamente tienen largos de kilómetros, sin embargo estos interiores van a tener una escala doméstica. Entonces las posibilidades de poder articular esto en relación a un trabajo que hacemos más abstracto con el juego de la luz nos facilita, lo estamos suponiendo que nos va a facilitar, digamos, trabajar en un contexto más abstracto y menos contingente con la diversidad edificatoria que tiene este sector de Santiago. Por otro lado, la metodología es el tema del recorrido del sol con respecto digamos, a estos lugares, y por otro lado, el derecho que lo hemos llamado a una luz cualificada al interior de la habitabilidad de cada vivienda y del edificio,
tres estratos que hemos trabajado constantemente, que es un tema de suelo y de cuerpos de azotea, en sus condiciones lumínicas, y las necesidades complementarias, de tal manera que efectivamente la terraza o el balcón no se nos convierta en bodega, y por lo tanto el subsuelo, el bicicletero y la lavandería, bodega y otras necesidades. Y por último, digamos, el tema al recorrido del edificio con cierta autonomía con respecto, digamos, a las funciones más bien necesarias. Romper la caja, la porosidad, relaciones topológicas y referentes, con ciertos referentes que queremos trabajar, es efectivamente que se apropie la luz en estas distintas escalas. Entonces, reiterando ciertos temas que hemos trabajado anteriormente, es la búsqueda de la luz, en un cubo lúdico, más bien abstracto en un primer momento, entender este volumen abstracto que ya va a tener una cierta relación, digamos, efectivamente con la manzana, y por lo tanto no va a tener todo un ejercicio de adecuación que hemos tenido en ejercicios anteriores. El edificio casa como un tipo de fragmento y la casa terraza como la segunda unidad donde entra el juego y se incorpora la luz a la habitabilidad. La otra metodología que es súper importante, en ese sentido tiene una cierta continuidad, diría yo, en la escuela, es el tema de la observación y el croquis, y esto tiene que ver con observar la luz en estas distintas escalas. La escala de la manzana, sentido que un pasaje oriente-poniente, distinto oriente norte-sur, pasa lo mismo con una cierta arborización y por lo tanto como tratar de entender, digamos, esta componente lumínica con respecto a la manzana, con respecto al edificio y con respecto al interior de la manzana, donde la observación y el croquis le dan una cierta continuidad al taller. Como ya dije anteriormente, la maqueta no es un trabajo final, sino que es una secuencia o serie de trabajo en torno a la maqueta como una herramienta de observación y proyecto. Por último, están ciertos resultados, que es poder intervenir en estas tres escalas, donde la continuidad del tema es la luz como elemento de habitabilidad, ya sea a la escala de la manzana, ya sea a la escala del edificio, ya sea a la escala de la casa terraza. Por último, una bibliografía pertinente, en el tercero abajo, una de las, digamos, esta reinterversación y estructuración del centro de Santiago, esta imagen abstracta de cómo intervenir la manzana en el centro. El último es la última LQ, que está dedicada a la vivienda, que encuentro que vale la pena como incorporar una cierta contemporaneidad a un tema bien clásico del taller. Por último, el horario de clases es el miércoles en el refectorio y el jueves en el mismo lugar, y el viernes efectivamente con representación en la biblioteca de la sala de computación. Y el resto de las cosas lo podemos explicar después de forma más detallada. La única cosa es que todos se tienen que subir a la página del curso, donde la primera tarea es simplemente hacer un portafolio con temas que tienen que ver con el taller o trabajo que han hecho con cierta importancia, una especie de portafolio que hay que entregarlo el día miércoles y lo vamos a proyectar PPT, un poco para armar un contexto sobre el cual queremos que el taller 3 trabaje por este corto recorrido que llegan en un año y que sea partícipe de lo que sigue con el taller nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Vamos a pasar ahora entonces a el taller 4. Vamos a invitar primero a la profesora Rocío Hidalgo. Un aplauso a Rocío y
Muy buenas tardes. Vamos a hacer también como un primer anuncio del lugar de trabajo que es compartido. Como taller 3 son 2 secciones de taller 4, así como lo saben, ¿cierto? Y con Macarena entonces nos vamos a presentar la primera tarea y ya les vamos a hacer el anuncio que nos vamos todos a estudiar la ciudad de Valdivia. El equipo lo conformamos Macarena Gaeta, que está aquí conmigo, Max Trigo, Rodrigo García, que está acá en la tribuna, y Camila Bravo, que también está por aquí y que varios ya la conocen ahí porque es profesora del curso de Ciudad de Paisaje. Bien, los objetivos, el taller, los 2 talleres, las 2 secciones, por eso digo que anticipo. Nosotros tenemos el encargo de introducirlos a ustedes en el diseño urbano y el espacio público como materia de arquitectura. Dentro de los objetivos de aprendizaje quisimos resaltar estos 3. Primero que nada, abordar el encuentro entre la ciudad y determinadas infraestructuras urbanas, esto bajo los preceptos del desarrollo urbano sostenible. Trabajar en la ciudad significa también tener presente una serie de principios de cómo ella va creciendo y cómo va a ser también en el futuro. Segundo, observar y analizar una realidad urbana particular, ya vieron que va a ser Valdivia, desde la óptica del espacio público como un ingrediente esencial del bienestar en la ciudad. Entonces, temas como la sostenibilidad y el bienestar, materias a veces muy amplias, muy generales, pero que caen también en la arquitectura y en el detalle de cada cosa que construimos. De esos 2 primeros objetivos, que son más bien que tienen que ver con la observación y la reflexión, pasamos a lo que sí nos va a acompañar durante todo el semestre, que es la tarea de proyectar. Es proyectar el encargo de una nueva pieza urbana que articule el espacio público y el espacio privado, que integre recorridos, que integre preexistencias, que son las cosas que nos van dando las pistas para el diseño, y que interactúe a nivel de 3 escalas. La doméstica, en la cual les vamos a pedir que recuerden los contenidos del taller 3 que acaban de pasar, ¿cierto? La escala urbana y la escala del paisaje. Como decía, vamos a trabajar desde la premisa que es urgente construir ciudades que sean cada vez más verdes, cada vez más densas y cada vez más diversas. Todo eso desde el trabajo inicial de la arquitectura, el espacio urbano y particularmente el espacio público. Maca entonces les va a explicar dónde vamos a trabajar en Valdivia. Hola a todos. Como dijo la Rocío, vamos a trabajar en Valdivia, que es una ciudad intermedia. Como dice ahí, está proyectado que este año tendría unos 180.000 habitantes, o sea, una ciudad intermedia. Y bueno, tiene por un lado un valor cultural, universitario, que posiblemente muchos de ustedes conozcan, y también turístico en verano. Y está sentada en un enclave de ríos, Calle, Valdivia, Caucao y Cruces, ¿cierto? Y está en un entorno en donde, bueno, es un entorno fluvial, pero que tiene bosque, el que todos conocemos como bosque valdiviano. Y la ciudad se emplaza entonces en esta geografía intrincada, que combina tanto los elementos hídricos como terrestres, digamos, y vegetales. Entonces hemos definido como lugar de trabajo este borde río en desarrollo, donde se encuentra lo que era el ferrocarril, ¿cierto? Y entonces desde esta centralidad está el borde río que está en consolidación, y podemos entender que hay un eje de desarrollo también incipiente. Y entonces nosotros estamos posicionándonos en este eje de lo que se va convirtiendo de lo más central a lo más, digamos, rural o periurbano. Preliminarmente esta es la trama urbana con la que estaremos trabajando en su relación ciudad con el río. Como dijo la Rocío, enfocados en aquellos espacios públicos que median entre los entornos más naturales de valor ecológico y la vivienda o la edificación de vivienda en densidad. Bueno,
Y se configuran entonces, de acuerdo a las infraestructuras existentes, barreras urbanas, límites, ¿cierto? Contraposiciones de elementos con los que estaremos trabajando. Y combinando, o de alguna manera integrando, este sistema de humedales, de ríos, de quebradas, de flujos de agua lluvia, ¿cierto? Y de vegetación, esta red fluvial de humedales que infiltra y dirige estas aguas lluvias, ¿cierto? Estaremos trabajando en un terreno de mayor altura, donde va bajando hacia su relación con el río, en donde se encuentran ciertas estructuras o edificaciones o algunos equipamientos de interés patrimonial, no necesariamente edificios declarados o zonas típicas declaradas, sino más bien elementos y estructuras de interés patrimonial que tendremos que ir a descubrir. Y esto considerando también que hay una estructura urbana de intensidad, ¿cierto?, con diferentes centros, con conexiones, que de alguna manera se teje, se entrama junto con este río y sus cursos de agua. En esta imagen vemos una longitud estimativa de 2 kilómetros, estaremos trabajando en alrededor de 2,5 kilómetros, 2,7 kilómetros, en aquel espacio que acompaña al río y media entre el río y la ciudad. Y si vemos también desde el punto en donde se inicia la cota, ¿cierto? Esa es un poco la distancia también, o el tamaño que tiene el centro urbano. Entonces es un área bastante extensa en donde la ciudad, tal vez de lo más denso, de lo más activo, de lo más diverso, se va disgregando por lo pronto en su estado actual, ¿cierto? Y bueno, estamos trabajando en lo que podría ser esta situación más urbana, de veredas, de calles, de espacios entre los edificios, tal vez como lo veíamos en los talleres anteriores, hasta esta relación con el río que da la posibilidad de generar calles, pasajes, parques, ¿cierto?, áreas de mediación entre la vivienda en densidad y el espacio más público del borde del río, a lo menos como uno lo quisiera. Muy bien, entonces planteamos como pregunta para empezar el trabajo en Valdivia la siguiente: ¿cómo extender la urbanidad del centro a lo largo del borde del río? ¿Cómo crear nuevas centralidades metropolitanas a nivel de Valdivia que sean más verdes, densas y diversas? ¿Y cómo promover la integración hídrica, urbana y de movilidad al mismo tiempo que se densifica la ciudad? Proponemos entonces trabajar a lo largo del borde del río en 3 escalas. Una primera, que es de análisis urbana y del paisaje, es conocer dentro de los tiempos que nos permite el semestre la ciudad de Valdivia, para que nos informe una primera propuesta de plan maestro que vamos a realizar en grupo, y luego una propuesta de conjunto a escala de manzana y de paseo. Yo quisiera como resaltar, ¿no es cierto?, dentro de Valdivia queremos trabajar en torno a los terrenos de la antigua estación de ferrocarril, hoy en desuso. Hace mucho, yo no sé, probablemente más de alguno de aquí es de Valdivia y conoce, ¿no es cierto? Y nos interesa justamente trabajar en la pregunta de cómo el área central de Valdivia, ¿no es cierto?, que casi tiene, ¿no es cierto?, como un espejo en el eje de la avenida Picarte hacia otra zona de Valdivia, el área, llamemos quizá menos conocida, menos densa y menos diversa, que en cambio está a muy corta distancia, para muchos de nosotros caminable, de ese centro más conocido, donde se concentran los equipamientos culturales, de servicio, comercio, turístico. ¿Cómo entonces con este espectacular río y este borde que mira al norte podemos entonces también llevar esas cualidades y pensarlas a escala, como decíamos, de plan maestro, pero también cada uno desde el desarrollo de una manzana? Eso es. Muchas gracias. Sí, porque no lo dijimos ni lo pusimos, pero nos vamos a juntar este miércoles a las 14:50 en el Túnel Oriente para iniciar el trabajo. Bueno, presentamos ahora nuevamente al
profesor esta vez, Eduardo Bresciani, quien va a presentar la propuesta de la otra sección del 4 y también al equipo docente que lo acompaña. Un aplauso nuevamente a Eduardo, gracias. Ustedes se habrán dado cuenta, el primer año tiene una introducción fuerte a esta lógica de la comprensión de la manera de proyectar, de entender distintas dimensiones de la arquitectura y entender básicamente lo que el profesor Rodrigo Pérez ha denominado la caja herramienta y el profesor Philip Black, estas formas de entendiendo la forma pero también los ambientes. El segundo año se concentra fuertemente en temas de escala más de ciudad, principios de vivienda y este taller que hacemos en conjunto con los profesores que ya presentaron, en este caso siempre en una ciudad en común, que en este caso es el lugar de Valdivia, pero en lugares distintos. El equipo nuestro está conformado por quien les habla, la profesora Paula Horta, la profesora Señorelli, que se incorpora este semestre con nosotros, y el profesor Nicolás Ursúa, que nos está mirando por streaming porque está en Curicó. Los 5 aprendizajes que pretendemos que en el taller ustedes incorporen a la arquitectura son la capacidad de entender que la edificación, el espacio público o toda forma de intervención tiene una relación con un contexto, existe una preexistencia, por lo tanto todo proyecto se tiene que integrar a algo que ya existe, tal cual se planteaba por ejemplo en los casos de los talleres anteriores, pero que al mismo tiempo la arquitectura tiene una fuerte capacidad de transformar y crear un nuevo contexto hacia el futuro. 2, entendemos la lógica de conjunto, no es solamente una edificación, sino que son diferentes formas, espacios, proyectos que configuran al final un conjunto de edificaciones que se integran a la ciudad, en el cual uno tiene que entender la capacidad de dar orden a esa edificación, lo que podríamos llamar formas de repetición, pero también de variaciones o de distorsiones que generan ciertos niveles de cambio en un lugar. Tercero, la comprensión del tipo edificatorio, que finalmente uno opera con una, en este caso, una caja de herramientas un poco más amplia, de tipos de edificación, en este caso, distinto a lo que plantea el profesor Philip Black, en este caso es de afuera hacia adentro, cómo la comprensión de la ciudad, el espacio público, el tipo edificatorio y los programas termina generando un cuerpo edificado en la suma de estos. Cada tipo de edificatorio juega un rol distinto en la ciudad, se ubica en distintas posiciones, tiene morfologías propias que tienen que ver con su programa interior y tienen que ver básicamente con el lugar donde se ubica dentro de la ciudad y el espacio público que enfrenta, que existen tipologías de espacio público. El espacio público no es solamente solo el vacío contenido entre edificios, son distintas tipologías y tamaños que generan distintas formas de relación social, distintos usos en relación a las edificaciones, y finalmente todos estos tipos que se integran en un proyecto de intervención ciudad tienen medidas, es decir, tienen dimensiones, y que esas dimensiones afectan radicalmente su funcionamiento y la manera en que las personas los perciben y los usan. De alguna manera, así como el taller 1 lo introduce a ustedes en la comprensión de la medida al dibujar la planta de una edificación sobre un lugar escala 1 a 1, nosotros nos vamos a introducir también en entender la medida de lo público y su impacto. Por eso trabajamos con referentes de tipos arquitectónicos nacionales e internacionales que con distintas estrategias proyectuales han intervenido sectores de ciudad, siempre en un nivel de densificación, que es el tipo de trabajo que realizamos, distintos tipos de espacio público, tanto en el manejo de lo vegetal, la relación con los interiores de la arquitectura, como con las transiciones entre ellos, como los atrios, los pórticos, las plazas, los parques, etc. La capacidad de entender la relación con el contexto, no solamente a nivel de la morfología, sino a nivel del primer piso, la relación con lo público y las transiciones hacia el interior del edificio,
Y esta idea de conjunto en que trabajamos fuertemente a través de la axonométrica como una forma de entender siempre el proyecto no solamente bidimensionalmente, sino como un cuerpo edificado. Trabajamos con híbridos, es decir, proyectos que no son ni un tipo ni otro, sino que la mezcla de distintos tipos arquitectónicos, formas de organización, estructuras de espacio público, dependiendo del lugar, y que por lo tanto tienden a mutar y adaptarse al lugar, a cambiar conforme a donde se ubican. Y esos son, en esencia, los aprendizajes que esperemos a lo largo de varias tareas los estudiantes vayan comprendiendo. El lugar de trabajo, como planteaba la profesora Rocío Hidalgo, de todo el taller 4 va a ser en la ciudad de Valdivia. En este caso nosotros nos vamos a concentrar en está a cargo de usted. Nosotros nos vamos a concentrar en el centro de Valdivia, un casco histórico que ustedes saben, fuertemente impactado por el tsunami y terremoto del año 60, por lo tanto que ha ido lentamente recuperando un cierto nivel de vitalidad, pero con una gran urbana bastante ordenada y con cerca de 200 edificaciones patrimoniales que se distribuyen en distintos sectores. La razón de esto es bien importante. En los últimos 20 años la ciudad de Valdivia, con todo el atractivo y potencial histórico, con todo el potencial de carácter ambiental, con toda la calidad de vida, Valdivia ha estado rankeado en los últimos 10 años siempre al top de las ciudades de mejor calidad de vida en Chile. A pesar de eso, la ciudad en los últimos años ha duplicado su tamaño como ciudad. Eso que ha implicado que es una ciudad que ha crecido fuertemente hacia las periferias, forma suburbana, y lo peor de todo es que lo ha hecho a costa de la destrucción de cerca de 70 humedales que la ciudad tiene, la destrucción de bosque nativo, hay cerca de 560 hectáreas de humedales que se han perdido en el sector, y obviamente la destrucción también de la calidad de vida, porque esto implica viajes en automóvil y problemas de congestión. Valdivia ha estado en la noticia fuertemente en los últimos 3 años a partir del conflicto que su municipio ha tenido, particularmente con este crecimiento con parcelas de grado, que obviamente aprovechan de los atributos paisajísticos y turísticos que el lugar tiene. Y por eso que densificar el centro y volver al centro de Valdivia es tan importante, no un lugar turístico, un lugar para vivir, y que es una manera de revertir esta tendencia de seguir consumiendo sectores altamente frágiles y altamente con un potencial de biodiversidad fuerte, que son esencialmente bosque nativo y los humedales. Por lo tanto, en este caso, la mejor manera nuestra de proteger los humedales, en el caso del grupo taller, van a tratar de cómo la ciudad puede convivir con ellos. En este caso, vamos a trabajar con la lógica de tratar de ocupar lo menos posible y casi nada en la periferia de los humedales que intervienen en el centro. Y que obviamente tiene los atractivos que Valdivia tiene. Lo otro atractivo de Valdivia es que Valdivia se encuentra en un proceso de varios planes. Los planes en general son visiones de largo plazo, pero que si no tienen proyectos detrás que los visualicen, difícilmente se materializan y transforman en lo que tienen. De hecho, nos tocó con la profesora Alejandra Vázquez realizar hasta el año 2020 el plan de movilidad y espacio público de la ciudad de Valdivia, que finalmente, después de muchos consensos, llegó a la conclusión que tenía que intervenir fuertemente en el casco histórico y en el centro. Y actualmente la ciudad se encuentra en el debate de su imagen objetivo de los próximos 20 años, en el cual están planteando varias estrategias de renovación del centro, protección, humedales, etc. En el cual nosotros vamos a plantear un diálogo, ya hemos hablado con la municipalidad y con los actores fundamentales de la ciudad. Por lo tanto, nuestra taller se va a concentrar también en este sector, en estos entre 1.400 metros a 800 metros frente al río Valdivia, en un pedacito del Cañetaño. Nos interesa no solamente el borde, que es lo que está ubicado bajo el Camarillo, sino su relación hacia el interior y las plazas y espacios públicos que existen. Nos interesa también el impacto que va a tener lo que está en la línea segmental, que es el futuro puente de los Pelúes, que es un nuevo puente que se va a construir en Valdivia después de casi 50 años. Está ya licitado, se va a construir parte de las obras el próximo año, es decir, va a haber un cambio radical en lo que va a ocurrir en la ciudad, por lo menos en ese sector que conecta entre puentes. Y ahí hay una oportunidad también de repensar la ciudad a partir de esta imagen que tiene la ciudad, de volver a concentrarse en vivir en el centro y dejar de expandirse a la periferia o los sectores, entre comillas, frágiles. ¿Cuál es el método del taller? El método es esencialmente a través de proyectos tridimensionales que intervengan tramos de ciudades muy acotados, no pretendemos cambiar, transformar por completo el sector, se va a trabajar a través de proyectos específicos. Son 4 etapas. Una primera etapa en que se estudian casos nacionales, los visitamos,
Ustedes más los visitan, los miden, los levantan, los analizan, los decomponen para entender sus dimensiones, sus estrategias proyectuales, sus problemas y sus programas. Luego la tarea 12, que se estudian algunos modelos de referencia internacionales de distintas estrategias para abordar lugares como estos, los cuales después, posteriormente de comprendidos, se injertan dentro de la ciudad que nos toca, en este caso va a ser en Valdivia, como una manera de comprender el lugar, pero también de comprender las capacidades de adaptación de esa estrategia, tipología o partido general. Luego una tercera etapa, que por la cual terminamos el examen intermedio, en el cual cada uno de los grupos de trabajo, son grupos en pareja, van a realizar alternativas de intervención de proyectos en el lugar que ellos van a definir. Nosotros les vamos a entregar sectores nomás. Y eso implica discutir y poner en discusión frente a una comisión opciones diferentes de proyectos para un mismo lugar y por lo tanto poder testear en distintas opciones, poder evaluar distintas estrategias de espacio público y de forma, tomando prestado de alguna manera no proyectos al pie de la letra, pero sí las reflexiones contenidas en los proyectos que van a hacer en la tarea 1. Para terminar en la última parte del semestre con un proyecto urbano completo, en pareja, en el lugar elegido, resultado de las correcciones del examen intermedio, de la alternativa escogida o eventualmente las opciones o las mejores decisiones de las distintas alternativas desarrolladas por cada equipo, que termina en un proyecto completamente integral, que parte obviamente de un análisis completo tridimensional del espacio público, la indicación del lugar de toca, se me ha hecho pasado el caso de la ciudad de Mendoza, pero que permite entender distintas operaciones de proyectos, o sea, no solamente entender la forma, sino también cómo se llegó a esa forma y poder explicarla, poder hacerlo evidente frente a una comisión y explicar cómo se llega al proyecto. El proyecto no es un resultado más bien mágico de un proceso solamente de dibujo, también un proceso de reflexión en el cual hay que descomponer hacia atrás lo hecho, distintos proyectos en el pasado, la capacidad de explicar esta intervención en el contexto preexistente, la capacidad de entender la planta urbana, sus relaciones con el espacio público, con las instituciones contiguas, con los programas, con las formas de acceder, la relación entre el afuera y el adentro, y también las formas de la educación, de entender los espacios interiores colectivos que tienen estos proyectos y la forma también de visualizar y de comprender cómo eso impacta en el tipo de lugar, en las dimensiones que estos tienen y en el uso que podría tener eventualmente a partir de las distintas experiencias. La primera sesión va a ser este miércoles 7 de agosto a las 15:30 horas en el auditorio Fernando Castillo de Gasco, al término de la charla de la profesora Laia Selma, y el viaje a Valdivia, que recién no contó, pero lo cuento yo, vamos todos juntos el 11 y 12 de septiembre, o sea, justo antes del 18. Vamos a ir durante 2 días, va a ser un intenso viaje a la ciudad de Valdivia, donde nos van a recibir las autoridades, pero fundamentalmente vamos a recorrer, mirar y medir los lugares desde los cuales vamos a trabajar, donde ya más o menos todos van a tener una relativa percepción de eso. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a ambas secciones de taller 4. Pasamos de la ciudad de las acequias el semestre pasado a la ciudad de los humedales, ¿no? Ciudad de agua. Muy bien. Damos la bienvenida ahora al representante de la primera sección del taller 5, el profesor Sebastián Hernández. Le damos un aplauso. Gracias. Bien, el equipo está conformado por Gonzalo Claro, Sebastián Paredes, Felipe Doppelman, Francisca Casí y Gracia Schmidt. Este semestre trabajaremos en el taller en un edificio público administrativo para la ciudad de Concepción, trabajando a partir de la idea de planta libre, donde los elementos estructurales se independizan de los arreglamientos que definen los distintos recintos de una planta. En general, el taller 5 aborda temas de estructura y materia trabajados desde un encargo particular, siempre enfatizando un aspecto particular de los problemas constructivos asociados a la arquitectura. Puede ser un material determinado, madera, hormigón o metal, por ejemplo, o bien exigencias particulares del encargo, como grandes luces o el trabajo con módulos, alternando cada semestre la escala grande y la pequeña. Respecto de la planta libre, nos interesa por una parte desde un punto de vista técnico y operativo,
y por otra, desde un punto de vista compositivo y artístico. Trabajaremos a partir de sistemas constructivos con mínimas subdivisiones que permitan distintas configuraciones y que definan un orden básico que permita dar forma a una obra, estableciéndose un juego entre el rigor de una planta modulada y la libertad de las subdivisiones no portantes. Interesa además la capacidad del edificio para conformar su entorno urbano como edificación de carácter colectivo y cívico, abordando un programa administrativo con elementos de carácter público o colectivo. Interesa el edificio como pieza urbana capaz de dar forma y sentido al espacio público que lo rodea. Trabajaremos en una de las lagunas de Concepción. En este caso es el trazado de la ciudad que actúa como una trama homogénea que contrasta con los accidentes geográficos que interrumpen el damero, dibujando líneas curvas que van desarmando la trama. En este contexto, haremos un proyecto conformado por elementos regulares que acogen el programa regular de un edificio, animado por excepciones de forma libre que acogen los elementos especiales del encargo. Haremos 2 proyectos durante el semestre, luego de unos pocos ejercicios iniciales. Trabajaremos en un lugar concreto de Santiago en un primer encargo para trasladarnos a un sitio al sitio en Concepción en la segunda mitad del taller para el proyecto final. A mediados del semestre, marcando el cambio entre ejercicios iniciales y proyecto final, haremos un viaje para conocer el lugar. Las sesiones del taller se harán en el túnel poniente, jueves en la tarde y viernes en la mañana. La primera sesión será este jueves 8 de agosto a las 3 de la tarde. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, vamos entonces a dar ahora la bienvenida al otro equipo docente de la sección de taller 5, profesor Arturo Lyon, con Baisa, que nos van a presentar también al equipo docente que nos va a acompañar este semestre. Así que mientras vienen bajando, que están bien arriba, les damos también un aplauso. Gracias, Juan. Este taller que formamos Arturo Lyon, Raúl Rencolé, Sofía Valenzuela, Sebastián Correa, Álvaro Smith, que les habla, es la segunda oportunidad que lo hacemos. Comenzamos el semestre pasado. Y por lo tanto nuestra experiencia es la del taller anterior. Y en base a esa experiencia hemos querido tomar este tema que llamamos complejidad y completitud. Creemos que es un tema que para los alumnos que están en taller 5, y ya pasan el próximo semestre a presentación, es un modo como conveniente de cerrar el ciclo, de modo que puedan tomar un proyecto como la totalidad de sus factores. Ahora, si uno mirara un proyecto complejo, como por ejemplo el CISME, naturalmente hay que tomar todos los factores que inciden en él en un semestre imposible, menos para alumnos del CISME. Por lo tanto, esta completitud que queremos lograr va a dirigirse a ciertos puntos claves. Como digo, partiendo de que el tema que vamos a tomar tiene ya una cierta complejidad. Es un edificio público, en el caso nuestro una sala de conciertos, y tiene esta condición que por un lado el programa es complejo, la sala de conciertos, no solamente el espacio de la sala, sino que además tiene una cantidad de espacios anexos, tiene temas de circulación, de acceso, de visibilidad, de acústica, etc.
etc. Pero por otro lado también tiene esto del edificio público, de la escala pública, que es aquella que más incide en la ciudad. Son los edificios en los cuales todos los ciudadanos son iguales. Y además que por su cantidad de público que congregan, por la dimensión que tienen, son más definitorios, ¿no?, que otros edificios dentro de la ciudad. Y entonces hemos querido concentrar esta completitud, esta intención de abarcar todos los aspectos en aquellos que consideramos los más fundamentales. Como digo, esto es un poco en base a la experiencia del semestre pasado, en que comenzamos al comienzo como centrándonos más en el tema de la estructura y la construcción, pero luego nos dimos cuenta que era imposible porque no teníamos una base sobre la cual trabajar. Y entonces aparecen todos estos otros temas que consideramos que son los que inciden más en la forma. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es la relación con la ciudad, que sería lo artificial, y con la naturaleza. Una relación que es, por decirlo, de ida y vuelta. El edificio aporta a la ciudad y a su vez vive de la ciudad. Y el cuidado y la presencia de lo natural es algo que desde luego es fundamental. Por otro lado, el tema de los usos y los espacios que los acogen, tema central de la arquitectura, pero también cómo esos espacios que acogen estos usos tienen una cierta flexibilidad. Probablemente, en el caso de esta sala de concierto, y específicamente en el caso que vamos a tomar, por las dimensiones que tiene, etc., requiere una cierta flexibilidad, o sea, probablemente no sea solo de concierto. Entonces, es este tema, digamos, que consideramos también como un tema clave dentro del desarrollo proyectual. El tercero sería la forma resistente y la forma de construcción. Los arquitectos trabajamos con aquello que es posible construir. Por lo tanto, tenemos que saber qué es posible construir. No podemos trabajar con aquello que es imposible de construir, que haya fuera de las condiciones de una obra de arquitectura. Sin embargo, por supuesto que cuando los alumnos comienzan la carrera y hacen sus primeros proyectos, es evidente que no son construibles. Pero a medida que van avanzando, tienen que poder llegar al final de la carrera, en algún momento, a decir, mira, yo puedo trabajar con esto, porque sé que lo puedo construir, sé que lo puedo construir bien. Creo que no hay obras de arquitectura que sean buenas y sean mal construidas. Las obras de arquitectura son bien construidas, por definición, porque la construcción responde a la forma, no la desvirtúa. Y por último, este tema de la energía, del cual hoy día se habla mucho, ¿no es cierto?, porque tiene que ser sostenible. Todo el tratamiento de la energía hoy día tiene que ser sostenible. Pero además, en este caso específico, aparece la luz y el sonido, ¿no?, como condiciones muy fuertes y especiales de una sala de concierto. Y entonces, en estos 4 grandes títulos, ¿no es cierto?, nos vamos a centrar para lograr una cierta completitud del proyecto. Arturo va a explicar un poco más en detalle estos temas. Gracias, Juan, y hola a todos. Complementando lo que les explicaba Juan, nos interesa en el taller esta sala de conciertos en distintas dimensiones que vemos como claves para un proyecto cúlmine de la etapa de formación, en la cual ustedes van a trabajar en una serie de temáticas como que consideramos críticas y abordables dentro del semestre para un proyecto de arquitectura con cierto grado de complejidad y completitud.
Uno de esos es la idea de este interior público, como un edificio, una sala de conciertos que es como, de alguna manera, un interior especial, un interior que cuando tú visitas es un lugar no habitual, un lugar con una forma, una materialidad, una acústica, un espectáculo que lo hace como un evento notable dentro de tu vida, como fuera de tu vida cotidiana, de cierta manera. Y entendemos también que una serie de edificios de estas características dentro de una ciudad, de una región o de un país también constituyen como una suerte de identidad entre ellos. Esta fotografía es una foto de una exposición de Matías Schaller en que saca fotos de 150 óperas italianas distribuidas en las distintas regiones de Italia, incluso algunas en América, y todas son increíblemente similares, digamos, todas como dándole una expresión arquitectónica de cierta manera a este espacio musical. Queremos explorar esa idea como del interior público con un fuerte vínculo con la música y con el espectáculo. También este edificio público que se instala como desafío para el taller en un contexto diferenciado, como lo llamamos, que es un contexto que no sea una manzana genérica, una ciudad genérica, sino un interior especial. Y como muestran estos diagramas de Richard Foreman, estamos buscando estos bordes entre ciudad y naturaleza y que de alguna manera le podamos dar forma de trabajar con ellos para resolver una situación que generalmente es más bien de fricción o de conflicto, ocupando el edificio y sus exteriores como una forma de resolverlo. Para eso vamos a trabajar en la ciudad de Pucón, en 3 puntos que están marcados ahí inicialmente, que todos se refieren al borde entre un humedal urbano y la ciudad, el damero mismo de Pucón, pensando que por una parte tiene el desafío de poder consolidar un borde que está bastante poco constituido hoy día y que además está presionado por una población flotante gigantesca, quiero decir. Pucón es una ciudad que tiene algo menos de 30.000 habitantes y tiene una población anual de 3 millones. Y la idea, y toda esa población obviamente quiere pasear siempre en el borde costero, con un humedal sensible, con diversidad de fauna, de vegetación. Y también nos parece como interesante que este edificio, tanto por una parte contenga estos grandes eventos que pueda ir a presenciar la gente, como también constituya y resuelva, proponga una manera de interactuar entre el borde urbano y el borde natural. Para eso vamos a trabajar con ejercicios de suelo y de accesibilidad. Vamos a trabajar también con esta idea de celdas y galpones, pensando que es un programa que tiene distintas dimensiones, como una variación programática importante en sus dimensiones y cualidades, tanto el gran recinto de la sala como una serie de recintos menores, talleres, etc. Donde además de la diversidad programática se incorpore una variable, como explicaba Juan, con respecto a la forma, la acústica y la visibilidad, que le agreguen como una dimensión distinta y que requiera alguna suerte de invención y trabajo creativo en base a referentes, pero también aportando ciertas condiciones particulares con respecto a cómo trabajar esta dimensión acústica. También la idea de un núcleo, digamos, una suerte de cascarón que contiene el programa específico y una cáscara más efímera, más libre en el exterior que constituye, que encierra el núcleo y también le da la expresión exterior, muchas veces con una suerte de lámpara hacia el exterior. Como vemos, por ejemplo, en el Teatro del Biobío, en esta relación entre estas 3 dimensiones como muy claramente, el edificio como lámpara exterior, la sala de concierto como un espacio muy técnico, digamos, y específico con respecto a su espectáculo, y un espacio intermedio que de alguna manera interactúa entre ambos, pero también es un espacio en sí mismo. Y por último, vamos a trabajar también con la idea de forma resistente que les explicaba Juan en el comienzo, que la idea es que puedan proyectar estas condiciones que comentábamos, pero con un conocimiento preciso de los procesos constructivos, de la forma estructural y también de su resistencia al paso del tiempo y cómo esto de alguna manera le da un grado como de dominio, control y conocimiento al proyecto que tenemos como desafío para el centro. Nos vamos a reunir el jueves
a las 3 de la tarde, pero con ciertas condiciones especiales que les vamos a mandar por correo. Gracias. Vamos a hacer un alto de 5 minutos y les pedimos a todos regresar en 5 minutos más para la conferencia inaugural del semestre del profesor Rodrigo Pérez. Así que tienen 5 minutos para respirar y por favor y volver.